Hola queridos amigos de Yani Núñez Wake Up, despierta, vive y sé feliz ahora. Estamos aquí nuevamente en este mes de febrero y seguimos hablando sobre el tema del amor. El amor que es tan importante para nosotros, para los seres humanos. Amarte a ti mismo, amar a tu prójimo, amar a tus seres queridos, amar a tus familiares. Es algo extremadamente importante para el ser, para nosotros fluir y ser lo mejor que podemos ser en este caminar y tener y poder obtener y recibir todas las bendiciones del reino y planear y tener una vida extraordinaria amando, siendo amado, recibiendo amor, dándolo, ¿ok? Así que quiero hablarle hoy un poquito acerca del amor y quiero leerle un poquito de un capítulo del libro de Connie Méndez, Metafísica 4 en 1, volumen 1 de Connie Méndez, en donde ella nos describe lo que es el amor. Y ella dice: amor se le llama al carácter de Dios, el primer aspecto de Dios, la fuerza más potente de todas las fuerzas y la más sensible. Pocas personas saben lo que es realmente el amor. La mayoría cree que es aquello que se siente hacia los padres, los hijos, los esposos, los enamorados, etc. Afecto, cariño, atracción, antipatía y odio son todos diferentes grados de una misma cosa, sensación. El amor es muy complejo y no se puede definir con una sola palabra, pero ya que en nuestro planeta se entiende por amor la sensación, y aunque esta no es sino, como quien dice, el bordecito exterior del amor, tratemos de acercar la sensación lo más que se pueda al amor para comenzar a comprenderlo. El punto central en la escala que va desde el odio hasta el sentimiento que aquí llamamos amor es la tolerancia y la buena voluntad. Queridos amigos, la tolerancia y la buena voluntad. ¿Cuánta tolerancia tenemos? ¿Cuánta buena voluntad hay en nosotros? Para amar, para expresar el amor, tenemos que ser tolerantes y tener buena voluntad hacia el otro. ¿Por qué la tolerancia? Porque nosotros somos bien sensibles y hay muchas cosas que no nos gustan y no toleramos imperfecciones ni fallas ni daños que otros nos puedan hacer. La buena voluntad es importante porque si tuviésemos buena voluntad hacia los demás y hacia nosotros mismos, nos perdonaríamos bastante cosas que hacemos sin ni siquiera entender que lo estamos haciendo mal, y perdonaríamos bastante al otro. Yo sé que en todo el mundo se predica bastante y se habla bastante sobre el perdón, pero es tan difícil para los seres humanos concretarse y utilizar el perdón. El perdón es algo que se le hace tan difícil a los seres humanos de hacer y no debe de ser así, especialmente si ponemos el amor primero y ponemos la tolerancia y la buena voluntad. Queridos amigos de Yani Núñez Wake Up, perdonen. Si perdonan, están ejercitando el amor de forma completa. Hay que perdonar. Recuérdense que todos somos hijos de Dios, tanto el malo, el incompetente, el que es intolerable, es hijo de Dios y Él nos ama a todos por igual. Tenemos que perdonar. Sé de tantas situaciones en donde pasan pequeñeces entre amistades o familiares que tienen un lapso de vida grande, precioso, donde han compartido años de felicidades, de momentos gloriosos, de actividades preciosas, de entrega total el uno por el otro, y sucede algo,
una ofensa, una situación que se tornó insoportable de un lado para el otro y se rompe todo, se olvida todo lo bello, se olvida todo lo bueno que sucedió y solamente se enfoca en ese momento, en esa falla y nos olvidamos que somos hijos de Dios, que todos somos hijos de Él, que todos tenemos flaquezas, que todos fallamos, que todos nos pasan situaciones y que podemos tener cierto tormento y se nos olvidan esas cosas y se nos hace tan difícil el perdón. Sé de madres y hijos que no se hablan, que no se soportan, que no se toleran. Esa falta de amor tiene que ser erradicada totalmente de este planeta, de la tierra. Tenemos que amarnos. Madre, amen a sus hijos. El mucho amar, el mucho querer, sin una buena voluntad, lleva el amor a un extremo negativo, lleva el amor a un extremo de atamiento, de un extremo de controlación. Eso no es bueno. Y cuando pasan cosas que se salen de nuestro control, nos sentimos ofendidos, nos sentimos mal y creamos una distancia y creamos un rencor, un resentimiento que es muy feo. Practiquemos el amor, perdonemos. Una manera bonita de perdonar y de tratar de elevarnos y de no sentirnos tan mal cuando un hermano nos ofende o cuando un amigo nos ofende, cuando nosotros aquí en la tierra nos ofendemos, especialmente cuando ha habido una relación estrecha, es recordar intencionalmente recordar lo bello de esa relación, cuando nos reíamos juntos, cuando hacíamos cosas bellas juntos, para encontrar ese rayito de perdón, para poder volver a sanar esa relación y volver a ser buenos. Yo sé que hay situaciones que uno dice, esto es imperdonable, pero nada es imperdonable. Nada es imperdonable, todo se puede perdonar, todo se puede superar. Cuando perdonas a tu hermano, te perdonas tú y no arraigas resentimientos ni rencores que te van a dañar a ti. Como dice el Buda, eso lo único que hace es destruirte a ti mismo. Entonces tratemos de perdonar, tratemos de ser más tolerantes, tratemos de tener buena voluntad con el otro, tratemos de entenderlos, tratemos de comprender que a veces hay situaciones que se salen de contexto y suceden cosas y uno pues puede ofenderse, pero no debe de erradicar todo lo bueno de la otra persona por un solo momento. Pasa tanto esto en el mundo, no debemos de permitir eso. No es importante. Lo más importante en la faz de la tierra para ti, para tu hermano, para todos los que habitamos aquí es el amor, es amarnos, es tolerarnos, es tener buena voluntad el uno con el otro. Así que vamos a hacer eso, queridos hermanos. Vamos a tolerarnos más. Vamos a amarnos más. Y le digo algo. Cuando nos amemos más el uno al otro, con nuestros defectos, con nuestras debilidades, no vamos a necesitar tolerarnos, porque la tolerancia solo es necesaria cuando no tenemos ese amor para lidiar con todas esas cosas que no son tan perfectas de la otra persona. Les exhorto, queridos amigos, aquí de Dani Núñez Wake Up, a que perdonen, a que en este mes desbórdense de amor y perdonen. Siéntense a intencionalmente recordar esas personas con las que ustedes tienen dificultades. Cierren sus ojos, visualícenla y recuerden lo bello de esa relación, por qué estaban en su vida, y perdonen para que puedan seguir hacia adelante, para que no se dañen ustedes mismos. Perdonen. Con estos no le digo que si es un daño muy grande en donde pasa algo que si tú vuelves a estar en contacto con esa persona, surge ese daño otra vez. No, eso no es bueno, pero sí debes de perdonar a esa persona aunque mantengas distancia. ¿Ok? Y con el perdón se olvida. No se puede estar recordando lo sucedido y decir, ay, yo perdono, pero no me olvido. Eso es mentira.
¿ok? So pidan a Dios, a su ser de luz, a lo que sea que ustedes utilicen para conectarse con eso grandioso, esa energía preciosa que existe. Pídanle que le ayude a sacar eso de su dentro. Manténganse a salvo. No le estoy diciendo que vayan hacia un lugar en donde sea peligroso para ustedes, no. Pero no arraiguen rencor en su ser. Protéjanse, amen y perdonen. Que Dios los bendiga.